Tema trimestral. Exhortaciones pastorales para la Iglesia. Estudio bíblico 25. El gozo de la victoria. Introducción. Este pasaje contiene 3 puntos. 1. Consejos de Pablo a Timoteo. 2. Advertencia de los malos tiempos, y 3. La satisfacción de Pablo, por haber sido fiel y por el galardón. Hoy deseamos considerar los últimos consejos que el apóstol Pablo dio a Timoteo, y ver cómo aplican a la vida de todo cristiano. También nos interesa discernir si estamos en medio de los tiempos peligrosos a los que se refirió en los versos 3 y 4, y reflexionar en la responsabilidad que tenemos de servir fielmente al Señor hasta el fin, esperando la recompensa que el juez justo dará a todos los que esperan su venida. En el Nuevo Testamento se habla ampliamente acerca de esa recompensa. No sabemos exactamente en qué consistirá, pero Pablo le escribió a los corintios. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2, 9. Diccionario. Te encarezco, del griego, diamartuomai. Esta palabra tiene las siguientes acepciones. Hacer una solemne afirmación, hacer una solemne encomienda. Manifestación, del griego epifania. Significa aparición. Con frecuencia los griegos la usaban para describir la gloriosa aparición de sus dioses, especialmente, cuando estos venían para ayudarles. Sobrio, del griego, nefo, que significa circunspecto, ser calmado y tener control del espíritu, no ser apasionado u obcecado. Sacrificado, del griego, spendomai, ser ofrecido como una libación. La idea es, uno cuya sangre es derramada en muerte violenta por la causa de Dios. Partida, del griego, análusis. Se usaba cuando se desataba un barco del muelle para iniciar el viaje. Este es el único lugar en el Nuevo Testamento donde se usa. El verbo partir lo usa Pablo en Filipenses 1, 23, teniendo deseo de partir. Pensamiento central. Aunque nadie es salvo por sus obras. Sin embargo, por ellas será recompensado cuando Cristo venga. Texto áureo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4, 7. Nuestra lectura bíblica se encuentra en Segunda de Timoteo 4, 1 al 8. Versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pablo empieza el capítulo 4 exhortando a Timoteo a que haga 5 cosas. Predicar, instar, redarguir, reprender y exhortar. Pero, para que Timoteo las pudiera hacer con la debida convicción, el apóstol le recuerda que Cristo ha de regresar a la tierra por segunda vez. La segunda venida de Cristo fue uno de los temas más enfatizados por Jesús y los apóstoles en sus predicaciones. La Iglesia existe entre 2 puntos de referencia: la muerte de Cristo y su segunda venida. El apóstol indica también que la razón de ella será para juzgar a los vivos y a los muertos. El tema de la segunda venida de Cristo con el fin de juzgar a los vivos y a los muertos fue importante en la Iglesia primitiva, que cuando se redactó lo que se conoce como el Credo de los Apóstoles, se incluyó el siguiente artículo: y vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo se aseguró, a través de estas instrucciones, que Timoteo enseñara la sana doctrina y preparara a los fieles para su encuentro eternal con el Señor. Una de las responsabilidades que pesa sobre todo ministro es la de preparar a los creyentes para la segunda venida de Cristo. Creemos que la Biblia enseña acerca de la justicia social, y que el Evangelio trae liberación de opresiones económicas, pero hay algo mucho más profundo y trascendente que una situación transitoria y es el destino eterno. A fin de preparar, debidamente a su congregación para el momento crucial de la segunda venida de Cristo, y el juicio subsecuente. Timoteo tenía que predicar, instar, redarguir, reprender y exhortar. ¿Podemos hoy día eximirnos de esa responsabilidad?
Versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el nido y se volverán a las fábulas. En los versos 3 y 4 encontramos un contraste entre la sana doctrina y las fábulas. Pero, ¿por qué es tan importante la doctrina? Primero, porque la palabra de Dios y la sana doctrina son los mismos. Cuando se habla de la Biblia, se habla de doctrina, esto es, los misterios relacionados con la salvación y que han sido revelados. Segundo, porque la doctrina es indispensable para la enseñanza, la predicación, la oración y la himnología. No puede haber predicación correcta, enseñanza valedera, oraciones genuinas ni himnología que adore a Dios, si no hay sana doctrina. En el Nuevo Testamento vemos que la himnología era eminentemente cristocéntrica, es decir, habla de la persona y obra de Cristo. Eso indica que cumplían una función pedagógica. La fe, además de transmitirse por la predicación y la enseñanza, también se hacía por medio de los himnos. Versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo le pide a Timoteo 4 cosas. Que sea sobrio, soporte las aflicciones, haga la obra de evangelista, y cumpla su ministerio. Lo que le está indicando por sobrio es que actúe con reflexión y sin ningún apasionamiento. Si no existe esta virtud no se pueden soportar las aflicciones, ni hacer la obra de evangelista, ni cumplir al máximo con el ministerio. En la vida cristiana se requiere la circunspección, que incluye la cordura, la prudencia y la gravedad en la manera de pensar, sentir, hablar y actuar. La persona sobria recurre al razonamiento y no tanto a sus pasiones. El ejemplo más elocuente de lo que es ser sobrio lo vemos en nuestro Señor Jesucristo al momento de su juicio. Las circunstancias se prestaban para que se dejara llevar por las pasiones, pero las sujetó con entereza. La conciencia que tuvo de su misión en la tierra fue más fuerte que la impaciencia que la adversidad le podía causar. Versículos 6 y 7. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Recuérdese que cuando el apóstol escribió Primera de Tesalonicenses, tenía la esperanza de que Cristo regresaría en sus días. Al escribir Segunda de Timoteo, su perspectiva cambia. Por un lado, sabía que el Señor no regresaría en sus días, y por el otro, que su muerte no sería natural. Lo emocionante es que él vio su muerte como una ofrenda a Dios. En el verso 7 encontramos sus tres grandes satisfacciones. Peleó la buena batalla, acabó la carrera, guardó la fe. La palabra que se traduce batalla es muy amplia. Si tenía en mente los Juegos Olímpicos de los griegos, puede incluir una variedad de competencias. De ser así se pudiera traducir: he competido honorablemente en todas las áreas. Cuando dice, he acabado la carrera hay algo muy importante, usa la misma palabra que Cristo usó en la cruz, Juan 19, 39. Acabado en griego es teteleka, del verbo teleo, terminar, consumar. De manera que, así como, nuestro Señor pudo decir con satisfacción antes de morir, consumado es, lo mismo su siervo a los gentiles. Versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol afirma que está guardada para él la corona de justicia. ¿Qué significa esta corona? Con base en las Escrituras, significa dos cosas. 1. Así como en los Juegos Olímpicos se premiaba a los ganadores con una corona de laurel, el Señor premiará a los suyos por causa de su fidelidad, obediencia y perseverancia. 2. La corona es símbolo de realeza. En Apocalipsis 5, 10 leemos que los redimidos cantan al Señor, diciendo: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, y en 22, 5 se dice de los siervos de Dios y del Cordero, y reinarán. ¿Cuándo ocurrirá esta coronación? Pablo responde: en aquel día. Lo que se indica con esa expresión es que Dios ha fijado ya un día que es inalterable en el cual acontecerán los sucesos indicados. Conviene que aquí hagamos una observación. Pablo dice que la corona de justicia la recibirán todos los que aman la venida del Señor.
Quien ama la venida del Señor, piensa en ella y sirve al Señor infatigablemente para ser encontrado activo cuando suceda. Preguntas de repaso. ¿Entre cuáles dos puntos de referencia existe la Iglesia? ¿Cuál es una de las responsabilidades más fuertes que pesa sobre todo ministro? ¿Para qué cuatro cosas es indispensable la doctrina? ¿Cómo consideraba el apóstol su muerte? ¿Cuáles son los simbolismos que se esconden en el concepto de la corona de vida?